Mi nombre es Amado Villafaña y pertenezco al pueblo de Arhuaco de la Sierra Nueva de Santa Marta, al norte de Colombia. Bueno, el conocimiento, la música y la imagen es contenido del territorio. Yo creo que nuestros abuelos pelearon el territorio pero dejaron el contenido, que es el conocimiento, la imagen y la música. Entonces, yo lo veo como de qué manera a través de la visibilización se le busca como un piso jurídico que tenga la misma figura que el territorio o quede incluido en el territorio. Los pueblos indígenas tenemos identidad, idioma diferente, pero reconocemos todo a la naturaleza como ser viviente, como nuestra madre. El único que no lo reconocen son los hermanitos menores, los blancos. Voy a poner un ejemplo de las casas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras propias construcciones y cuando la mente se va mestizando ya queremos hacerlo de ladrillo, de tejas y queremos vivir como el blanco, pensamos que es lo mejor. Entonces, igual el comunicador indígena no debe de imitar a los blancos o de tratar de entrar a esos sentimientos que ellos usan y identifican o nombran como artistas, fibras artísticas o poéticas. No, nosotros no somos eso. Nosotros lo que luchamos es para la permanencia de la cultura con su territorio. Entonces, me da mucho miedo la juventud cuando se inclina a la cámara, al video, no tenga esa formación. El fotógrafo indígena debe ser un líder. Debe ser una persona depositaria de ese conocimiento ancestral, porque es lo que va a compartir, es lo que va a recibir. Entonces, los profesores para los documentales deben de ser nuestras autoridades tradicionales, nuestros mamos o chamanes, como llaman, y no los técnicos de afuera. Es una distracción donde toca. Hay una necesidad de contar hacia afuera, porque el desarrollo para los blancos es la destrucción del territorio, por ejemplo, la represa de un río, la destrucción de una montaña que contenga algún mineral, son sitios sagrados, ¿no? Pero si nosotros no explicamos el significado, lo sagrado que es, va a ser muy difícil defenderlo. Entonces eso hay que compartirlo. ¿Por qué razón nosotros nos oponemos a una destrucción que ellos llaman desarrollo? Pero hay otras cosas muy internas, muy internas, que son contenidos ya en detalle. Por ejemplo, cómo se recibe el conocimiento para el manejo del control de la enfermedad, de los problemas, del verano, de la lluvia. Esas son cosas internas, ¿no? Que nosotros debemos de alguna manera grabarlas, registrarlas, para que queden como en archivo de la organización o del pueblo y también se pueda conservar de alguna manera, ¿no?